Hola, ¿qué tal? Me da un gusto saludarlo. Yo soy Jesús Camal. Nos encontramos transmitiendo desde siglo XXI, del Centro Cultural Convenciones Siglo XXI en la Filey 2026. El día de hoy nos acompaña el escritor Alex Toledo, que nos presenta su más reciente libro, El invierno entre nosotros. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy feliz de estar acá con ustedes otra vez. ¿Es la primera vez que está aquí con nosotros en la Filey? No, la verdad es que ya es como el quinto año que vengo a la Filey y cada año crece más la feria y es muy bonito volver siempre a... Uno como autor siempre va teniendo sus ferias favoritas y la Filey es una de ellas. Y ya leí su libro, por ahí lo leí y me parece la verdad, muy interesante. Con respecto, vamos a entrar un poquito más a la primera pregunta. Dice, ¿a qué se representa el invierno, como menciona en su título de su libro? Pues justamente habla de este proceso de desgaste en una relación, ¿no? Para mí era importante crear una metáfora en el título que representara el deterioro de una relación y pues qué mejor metáfora que el invierno, ¿no? Que es el final de muchas cosas. Y en este caso a la pareja del libro pues se le cruza el invierno en la relación, ¿no? Digo, un invierno que ya venía creciendo pero no se habían dado cuenta hasta que de repente pasa algo que hace que sea más evidente. En un mundo donde nos exigen estar bien, y el productor, ¿en qué importancia tiene permitirnos vivir nuestras propias estaciones de tristeza o tomarnos una pausa? Es muy importante porque yo siempre digo que no, o sea, bueno, y además se lo digo a mis consultantes, eh, no hay emociones negativas, hay emociones, ¿no? Entonces todo el espectro emocional es muy Claro. importante y en esta dinámica de tener que estar bien todo el tiempo, tener que poder con todo el tiempo, nos enseñan que pausar para sentir está incorrecto, está mal, porque entonces no estamos siendo productivos, porque entonces Claro. somos débiles, porque entonces no podemos. Y eso pues nos hace mucho daño. Entonces yo también creo que escribo para hacer que las personas sientan eso que tienen que sentir, ¿no? Eso que no se nombra, porque lo que no se Claro. nombra no existe. Entonces los libros a veces nos ayudan a nombrar las emociones que no sabemos cómo ponerles nombre, cómo se llaman, pero una vez que leemos esa página que nombra eso que sentimos ya existe y nos hacemos conscientes de eso, ¿no? Entonces sí está bien permitirnos, por ejemplo, Absolutamente. ok, ¿cómo combina su faceta de terapeuta de como narrador? ¿Qué tanto influye una con la otra? Mira, la verdad es que nunca pensé que mi profesión, que es la psicología, y mi trabajo como escritor se fueran a mezclar de forma tan profunda, porque al inicio, cuando yo empecé a ejercer hace ya bastante tiempo, decía, bueno, pues una cosa es mi creatividad como autor y otra cosa es mi trabajo en consulta, pues lo separo y no hay problema, ¿no? Pero con los años y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que dar terapia y dedicarme a la psicología, trabajar con pacientes en consulta, me permitía conocer historias de vida. Historias de vida que me enseñaban cosas que yo no he vivido, ¿no? Claro. Y que no necesito vivir porque ya conozco perspectivas y puntos de vista, ¿no? Entonces es muy enriquecedor mi trabajo terapéutico con mi trabajo de escritura, porque lo terapéutico alimenta la escritura, ¿no? O sea, a veces yo escucho historias y digo, ese es un buen tema para desarrollar, esa es una buena idea, ¿no? Porque un autor, los escritores, las personas que nos dedicamos a esto, nos alimentamos de todo lo que vivimos, de todo lo que nos cuentan. Y eso alimenta nuestra creatividad, ¿no? Pero fíjate que también la parte de la escritura alimenta la parte terapéutica porque me permite ayudarle a los pacientes a contar su propia historia, que ellos mismos sepan cómo contarse su propia historia Claro. de una forma muy pedagógica para que puedan entender y cómo resolver lo que van a trabajar en terapia, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando una persona siente que está viviendo demasiado su invierno? Pues lo que pasa es que hay inviernos que se prolongan mucho tiempo porque los postergamos, ¿no? Y no Claro. nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta o no queremos aceptar que hay algo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces el invierno llega
aparecer una temporada eterna, ¿no? Hay personas que llevan arrastrando inviernos de hace muchos años, inviernos emocionales, Claro, claro. porque no se quieren dar cuenta o no saben cómo darse cuenta o ya se dieron cuenta pero les da miedo accionar y hacerse responsables, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay mucho en mis libros. En mis libros yo manejo mucho la idea de hacernos responsables de lo que nos toca, hacernos responsables emocionalmente de eso que tenemos que trabajar, porque si no lo trabajas tú, nadie va a venir a hacerlo por ti, ¿no? Claro. Imagino que es muy complejo. ¿Qué le recomiendas a esas personas que quieren salir de ese invierno, como mencionan, de ese estado en el que pues, se sienten tristes? Pues primero querer salir, ¿no? Darse cuenta y tomar la decisión de manera voluntaria, porque hay personas que se dan cuenta pero no están preparadas para dar el salto y hay que recordar algo, las emociones las vivimos todos de manera distinta, entonces no podemos obligar a nadie a querer salir de un estado emocional para el que todavía no está preparado, ¿no? O que todavía no puede procesar, porque hay emociones que nos rebasan, ¿no? Afortunadamente, para eso pues existimos los terapeutas. Entonces, cuando una cosa en nuestra vida se vuelve demasiado abrumadora, pues entonces ahí sí hay que pedir ayuda, pero todo tiene que ser voluntario. No podemos obligar a nadie a ir a terapia tampoco. Quien necesita ayuda, busca la ayuda. Quien quiere ir a terapia, busca la terapia, porque si yo llevo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi mamá, a mi papá, a fuerza a terapia, no va a funcionar. Y eso es un proceso. Entonces tenemos que dejar que las personas vivan su proceso y una vez que ya están listos o listas, pues sí, buscar ayuda profesional siempre nos da una buena orientación para saber cómo salir de esos inviernos. Eso que menciona me parece muy interesante porque se recomienda que busquen a un especialista, ¿no? En el Claro. tema, porque luego pues mucha gente pues investiga o en internet y luego se deja llevar por muchos comentarios de los amigos, amistades. O ahora con Claro, ChatGPT, claro, ¿no? Que exactamente. piensan que es terapia. Sí, 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 de hecho, mucha gente pues veo que escribe en ChatGPT preguntándole sin necesidad. Oye, me siento así, ¿con qué Claro, le hago? claro, Pero hay claro. una cosa importante que ChatGPT no hace y los terapeutas sí hacemos en terapia, es confrontar al paciente. Entonces, por eso la terapia funciona, porque hay alguien presente, en vivo, confrontándote y ChatGPT no te va a confrontar. Sí, sí me imagino. En poco menos de un mes, Radio Universidad va a cumplir 60 años al aire. ¿Qué significa para ti la radio como medio para conectarte emocionalmente con las personas? Y si tienes algún vínculo con este medio de comunicación. Por supuesto, yo antes de la pandemia tenía un programa de radio en la Universidad de la Comunicación en Ciudad de México. Se llamaba Alex Toledo en UC Radio y hablábamos de muchos temas y temas que tenían que ver con salud mental, salud emocional, bienestar. Y es muy bonito el radio. A mí el radio me hizo conocer muchas personas que me regalaron entrevistas y después terminaron siendo amigos y amigas y colegas que hasta la fecha seguimos en contacto y nos vemos a menudo. Entonces a mí el radio me parece que es el medio de comunicación más complejo, el más rico y sobre todo el más valioso, porque llenar tiempo aire en donde no hay nada visual, ¿no? Digo, ahora ya tenemos los videopodcasts, ¿no? Y ya nos graban, pero llenar tiempo hablado, eso requiere mucha maestría. Hay que saber hablar de los temas, hay que saber llenar ese espacio, hay que saber entrevistar. Eso, la gente que hace radio a mí me parece fantástica y yo la verdad es que creo que uno de mis pendientes es volver al radio, justamente eso me encantaría. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Dónde podemos encontrar sus libros? Están disponibles en todas las librerías mexicanas, en Amazon, en Busca Libre, en formato físico, digital, audiolibro. Me gusta narrar mis audiolibros, entonces este libro, El invierno entre nosotros, tuve la oportunidad de leerlo. Sobre todo porque sentí que podía hacerlo, ¿no? No es una novela que requiera demasiada capacidad de actuación, porque más bien son muchos textos, muchos monólogos internos, pero sí quería yo hacerlo porque sabía perfectamente el tono de cada personaje, sobre todo porque el libro está escrito en el lado A y el lado B, ¿no? Las dos personas de esta relación que va a terminar cuentan cada quien su versión de los hechos y yo en mi cabeza sabía cómo sonaba el lado A y cómo sonaba el lado B. Me voy a permitir terminar de leerlo porque ya lo escuché, ya lo empecé a escuchar. De ya hecho, me contarás. Sí. La verdad me está pareciendo muy interesante, muy bueno. Gracias. ¿Algo que le quiera compartir a las personas que ahorita que va a presentar su libro?
Pues nada, que espero que este libro les ayude muchísimo a ya no arrastrar esos inviernos, ¿no? A saber cómo hacer que las relaciones que tienen que terminar terminen, porque es muy difícil terminar una relación en donde estuviste mucho tiempo, y no solo de pareja, a veces de amistad, laboral, ¿no? Pero siempre es mejor saberse ir a tiempo, y creo que esa es la lección del libro. Hay que sabernos ir a tiempo de donde ya no hay lugar para nosotros antes de que el invierno empiece a congelar otras Claro. cosas, ¿no? Antes de que empiece a invadirnos, porque sí, sí es muy Así es. difícil, ¿no? Y que después de los inviernos, afortunadamente, si sabemos sobrellevarlos, siempre hay más primaveras y siempre volvemos a florecer, Y ¿no? es bueno pasar por ese estado también, ¿no? Así es. Es muy importante. Pues muchísimas gracias por estar aquí Gracias con a nosotros. ti. Ahí estaremos ahí escuchando pues cuando su presentación de su libro a las 4 de la tarde. Y pues ahí, amigos, ya saben, pueden conseguir el libro, y agradecemos a Radio Universidad, a Wadi TV, a Televisión Universitaria y Prensa Wadi por esta cobertura especial que traemos para ustedes. Yo me despido, soy Jesús Camal, pero tenemos mucho más para ustedes. Muchísimas gracias.